Kaella Alberic, el capitán de caballería de los Caballeros de Favonius, es uno de los primeros personajes que conocemos al empezar nuestra aventura por Teyvat. Al principio se muestra excesivamente halagador, haciendo uso del carisma por el que es conocido en todo Mondstadt, pero a menudo sus palabras suenan falsas, al igual que sus acciones. El juego nos presenta a Kaella como un estratega, alguien a quien se le da bien recabar información e idear planes con los que resuelve todo tipo de tareas de manera taimada, aunque eso no lo excluye de usar la fuerza a veces. Pero sobre todo, Kaella se nos presenta como alguien misterioso y en ocasiones extremadamente sospechoso, sobre todo debido a su tendencia de manipular la información que nos transmite y contar medias verdades. Pero además, existen lazos que unen a Kaella con la antigua civilización de Canria, lazos que cuanto más avanza la historia que estamos viviendo, más fuertes y complicados se vuelven. Por eso hoy, en Hablemos de Genshin, estudiaremos de cerca a Kaella Alberic para intentar descubrir algunos de sus secretos y, sobre todo, intentar entrever el rol que puede llegar a jugar en el futuro, un rol que puede resultar extremadamente importante. Para intentar descubrir los secretos de este personaje, vayamos de las facetas más superficiales a las más profundas. Si nos detenemos a mirar el diseño de Kaella con atención, nos podemos dar cuenta enseguida de que en su atuendo, el cual en teoría es su uniforme, no está el símbolo de los Caballeros de Favonius por ninguna parte. No es el único caballero que no luce este emblema, eso sí, pues ni Klee ni Albedo lo tienen tampoco. Sin embargo, estos dos casos son bastante más lógicos o comprensibles que el de Kaella. Klee es una niña pequeña, forma parte de los caballeros solamente porque es una manera de tenerla más o menos vigilada. En cuanto a Albedo, pese a que consiguió una posición elevada en la Orden en poco tiempo, realmente está ahí por conveniencia, no porque haya deseado nunca formar parte de este cuerpo. El caso de Kaella es más raro, o podríamos decir que más sospechoso. Él lleva bastantes años en los Caballeros de Favonius, y en teoría sus intereses e ideales deberían alinearse con los de esta organización, ¿no? Es más, si nos fijamos bien en su atuendo, veremos que no solo no lleva el emblema de los caballeros por ninguna parte, sino que en su corsé podemos ver la estrella de 8 puntas que encontramos también en la puerta de Canria, dando a entender que quizá su lealtad reside allí. O quizá este símbolo simplemente denota su origen y su relación con esta civilización perdida, como ocurre con Mona, quien también luce esta particular estrella tanto en su atuendo como en sus habilidades. Y quizá la ausencia del emblema de los caballeros se deba a algo que Kaella dejó caer de manera muy sutil durante el evento Cantar de Copas. El anterior capitán de caballería fue Diluc, y quizá Kaella le está guardando el sitio en cierta manera, esperando vanamente que algún día retome su antigua posición. Pero claro, todo esto son conjeturas. Profundizando un poco en las referencias a Canria que podemos ver en el aspecto físico de Kaella, tenemos que hablar necesariamente de su pupila. Tiene una forma similar a la de una estrella de 4 puntas, aunque si nos fijamos bien no es del todo así. Comparando el ojo de Kaella a los ojos de otros habitantes de Canria como Dainsleif, Halfdan y Clotario, vemos que en realidad las pupilas de Kaella son diferentes. Estos otros 3 personajes poseen pupilas en forma de estrella de 4 puntas, las cuales además son bastante grandes y tienen el mismo color que el iris en su parte interior. En la misión de Cariberto, el propio Kaella nos desvela que esta forma tan particular de las pupilas delata a su poseedor como una persona de sangre pura de Canria, dando a entender que Kaella no lo es. En esa misión también nos muestran exactamente cuál es la ascendencia de Kaella, aunque esto lo trataremos un poco más adelante. Pero lo que me resulta curioso sobre las pupilas de Kaella es que su diseño ha cambiado con el tiempo. Yo no llegué a jugar al Genshin desde su salida, así que no sé si este cambio se reflejó en algún momento en su modelo en 3D, pero si nos fijamos en la ilustración oficial de Kaella en 2D, su pupila es como la de Dainsleif y los otros. Es más, en el manga también es así, lo que significa que en algún punto de la creación del personaje de Kaella y su trasfondo hubo algún que otro cambio. Esto es simplemente una curiosidad, pero me pareció adecuado compartirlo. Por último, otro elemento del diseño de Kaella que llama mucho la atención es su visión. A diferencia del resto de visiones de Mondstadt, la de Kaella tiene 2 pares de alas, no 3. No parece que la forma de las visiones sea especialmente relevante, sino que depende de algo tan sencillo como dónde se encuentra la persona que la recibe en el momento que la recibe. Por lo tanto, esta forma tan particular no debería reflejar nada especialmente profundo, como por ejemplo las dudas que pueda tener Kaella respecto a dónde pertenece su lealtad. Una teoría que circula por la comunidad sostiene que la visión de Kaella es falsa, que en realidad él utiliza poderes venidos de otro origen, como el abismo, por ejemplo, poderes que enmascara con esa visión falsa. Sin embargo, sabemos exactamente cómo y cuándo obtuvo Kaella su visión, y además hubo un testigo de los hechos, Diluc. Por no hablar de que, al menos de momento, las fichas de los personajes no nos han mentido nunca. El juego nos deja bastante claro que la visión de Kaella es legítima, así que su apariencia diferente sigue siendo un misterio.
También cabe la posibilidad de que sea algo tan sencillo como que Caella proviene de Canria y por tanto es un descendiente del pueblo maldito, cosa que se refleja en la forma de su visión. No obstante, esta hipótesis no tiene realmente ninguna base sobre la que sostenerse, así que personalmente soy más partidaria de dejar este punto como un interrogante hasta que se nos revele más información. Se podría decir que el capitán de caballería de los Caballeros de Favonius tiene dos facetas. La que muestra al público es la figura del caballero carismático y amable, el favorito de los ancianos, siempre con un halago preparado para su interlocutor. Un capitán de caballería en el que Jean confía plenamente, que arregla los desastres que ocurren en Mondstadt y que de vez en cuando regala consejos y orientación a los reclutas más inexpertos. Un caballero tan formal como cercano, aficionado a las tabernas de la ciudad y con esa inclinación un poco demasiado exagerada hacia el alcohol que parece ser patrimonio de la Ciudad del Viento. Pero bajo esa máscara se esconde una persona mucho más compleja, llena de claroscuros. No solo acude frecuentemente a las tabernas de la ciudad por diversión, sino que aprovecha para utilizar su lengua de plata y así sacar información tanto a los ciudadanos honrados de Mondstadt como a los bandidos, desentrañando intrigas y crímenes ocultos y castigando a sus perpetradores a veces con mano demasiado dura. Sus palabras tergiversan los hechos frecuentemente, escondiendo todo aquello que no le interesa revelar, y en cambio tejiendo una red que atrapa a su interlocutor y le obliga a confesar lo que Caella quiere. Para Caella, la justicia no es un principio absoluto, sino el resultado de dar con el delicado equilibrio entre la fuerza y la estrategia. Y siempre y cuando sus planes salgan como quiere y las piezas de los puzzles que elabora y resuelve caigan donde corresponda, no le importan demasiado los medios para alcanzar sus fines. Además, Caella disfruta acorralando a otras personas, poniéndolas en situaciones difíciles y obligándolas a tomar decisiones imposibles, quizá porque en realidad él se encuentra en una situación similar. Una parte de él disfruta viendo el miedo en los ojos de sus oponentes y la duda en los de sus aliados. En un sentido alegórico, Caella es algo así como una sombra que ha encontrado la manera de extenderse durante el día, escondiéndose tras una brillante armadura y una sonrisa igualmente cautivadora. Pero si prestamos atención a sus palabras, muchas veces suena extremadamente sospechoso, como si ocultase algo mucho peor que simplemente unos métodos poco ortodoxos para mantener la paz en Mondstadt. Para intentar comprender su manera de ser, debemos observar su pasado de cerca, del cual, por supuesto, existen varias versiones. Lo que Caella cuenta si le presionan demasiado es que hace una década su padre lo abandonó en Mondstadt. En esta versión de la historia, ambos pasaban cerca del viñedo del amanecer durante una noche tormentosa. A su padre se le antojó tomar zumo de uva, así que dejó al pequeño Caella entre las viñas con el pretexto de que iba por un poco para nunca más volver. Por suerte, el maestro Crepus, el padre de Diluc, lo encontró y lo acogió. Así fue como Caella creció en la casa Ragenbinder y cómo Diluc y él se convirtieron en amigos inseparables hasta el punto de considerarse hermanos. Años más tarde, cuando ambos entraron en los Caballeros de Favonius, se convirtieron en los miembros más llamativos de la orden. Siempre se les veía juntos. Por una parte Diluc, el capitán de caballería más joven de la historia, siempre equipado con una sonrisa amable en su confiado rostro. Y por otra parte el intendente Caella, quien ejercía las funciones de apoyo, consejero y amigo del otro, siempre asegurándose de que Diluc superaba todos los obstáculos que se encontraba a su paso. Ambos estaban perfectamente sincronizados, sabiendo qué pensamientos e intenciones tenía el otro sin necesidad de palabras. Pero en el fatídico día del 18º cumpleaños de Diluc, Caella falló en su deber. Cuando la caravana que escoltaban Diluc y su padre fue atacada por el dragón Ursa, Caella llegó demasiado tarde para ayudar. La escena que se encontró ante sus ojos dio la vuelta a su mundo. El maestro Crepus sin vida, Diluc cubierto de su sangre. Una ola de pensamientos siniestros pasó por la mente de Caella, quien ilógicamente sonrió ante esta tragedia. Incluso alguien como el maestro Crepus se rendiría ante un poder tan peligroso y malvado. Este mundo es realmente fascinante. Más tarde, Caella acudió a Diluc para confesarle una terrible verdad, para contarle la versión legítima de su pasado. No fue abandonado en Mondstadt, sino enviado a la Nación del Viento como un agente encubierto para servir a los intereses de su país de origen, la desaparecida civilización de Canria. Mientras su padre miraba al otro lado del horizonte, la esperanza y el odio mezclándose en sus ojos, le dijo a Caella unas palabras muy diferentes a la patética excusa del zumo de uva, unas palabras que el niño nunca olvidaría. Esta es tu oportunidad. Eres nuestra última esperanza. De esta manera, Caella pasó una década en Mondstadt ocultando su verdadera identidad y la misión que le había sido encomendada. Este secreto fue finalmente revelado aquella fatídica noche en la que murió el maestro Crepus. En realidad, lo primero que sintió Caella al ver a su padre adoptivo muerto fue alivio, un alivio inmediatamente seguido por la vergüenza y la culpa.
Fueron estos últimos sentimientos los que lo llevaron a confesarle la verdad a Diluc, siendo plenamente consciente de que eso provocaría un enfrentamiento entre ambos. Y efectivamente, los dos hermanos pelearon esa noche, y el lazo de amistad que los había unido hasta ese momento se rompió sin remedio. Cuando las espadas de ambos chocaron, Kaella sintió un gran poder elemental en su interior. Durante años había permanecido a la sombra de Diluc, pero esa noche por fin se mostró ante él tal y como era y se enfrentaron de igual a igual, sin mentiras ni secretos entre ambos. Una oleada de crío salió de su espada, chocando contra las llamas de Diluc. Una visión se manifestó en ese momento, y desde ese día los dos jóvenes tomaron caminos separados en sus vidas. Kaella vio este enfrentamiento como un merecido castigo por toda una vida de falsedades, y considera su visión como un recordatorio de que debe vivir el resto de sus días bajo la pesada carga de las mentiras. Y así llegamos al capitán de caballería que conocemos actualmente, siempre escondiéndose bajo una carismática máscara. Si prestamos atención a las líneas de voz de otros personajes sobre Kaella, podemos ver que bastantes habitantes de Mondstadt se muestran cautelosos con él, conscientes o sospechando de que su carisma es solamente una fachada. Pero también vemos que muchos reconocen sus habilidades y su trabajo como caballero. Eso sí, es bastante evidente que Kaella mantiene las distancias con todo el mundo, nunca acercándose demasiado a nadie pese a sus palabras cautivadoras ni revelando nada de su pasado, por supuesto. Dentro de los caballeros de Favonius, el enfoque que le da Kaella a su trabajo se centra sobre todo en la estrategia, en recabar información y urdir planes muy detallados que buscan acorralar a su oponente para obligarle a confesar sus planes antes de realizarlos o para desenmascarar criminales. En sus estrategias se hace patente su tendencia a fijarse mucho más en los resultados que en los medios que utiliza, como podemos ver muy bien, por ejemplo, en el manga. En cierto punto de la historia, Kaella sospecha que Colei alberga en su interior la serpiente de llamas negras que causó la muerte de unos diplomáticos Fatui y por consiguiente un problema político entre Mondstadt y Snezhnaya. Por eso la acorrala en un callejón y le ataca con el objetivo de obligar a esta entidad a manifestarse y salir de su cuerpo. Y para conseguir esto, Kaella no tiene absolutamente ningún miramiento en atacar y herir a una niña. El único instante en el que duda y detiene su ofensiva es cuando Colei lo mira y simplemente le pide que la mate. Igual ver a una niña pequeña así es perturbador hasta para Kaella, o igual por un fugaz momento se sintió identificado y eso le hizo perder su posición por un segundo. Pero interpretaciones subjetivas aparte, Kaella nos muestra de vez en cuando una faceta más, una mucho menos seria y dramática. Al capitán de caballería le encanta meterse con aquellos a su alrededor, pinchando especialmente a las personas de las que sabe que va a obtener alguna reacción que le divierta. El ejemplo más claro y recurrente es Diluc, al que frecuentemente le habla recordándole su pasado en común o echándole en cara cosas como la herida que le infligió en el ojo derecho cuando se pelearon, eso sí, nunca de manera completamente seria. La breve pelea que tienen en el manga respecto al horrendo jarrón que le regala Kaella a Diluc tiene un aire ligeramente infantil, así como la relación que establece Kaella con Klee, a la que le da consejos para evitar ser atrapada por Jin potenciando sus travesuras. Parece que, en el fondo, Kaella no ha dejado atrás completamente su faceta de hermano al que le gusta tocar las narices. Y aunque mantiene las distancias con aquellos a su alrededor, eso no significa que no establezca lazos con ellos. Un ejemplo de esto es la fiesta en agradecimiento al trabajo de Jin, que vemos en la misión legendaria de la misma. Si hablamos con Kaella durante la fiesta, descubrimos que la idea de organizar este evento fue suya, y aunque nos da a nosotros todo el mérito, el principal organizador de la fiesta fue realmente él. Y por supuesto, aunque su relación con Diluc actualmente se haya enfriado tantísimo y hayan decidido seguir sus vidas de manera separada, todavía se preocupa por él. En la misión legendaria de Diluc, Kaella afirma que le tranquiliza saber que no trabaja solo, y durante el evento Guerra Secreta pudimos ver cómo, durante la ausencia de su antiguo amigo, Kaella lo mantuvo informado de lo que pasaba con Erok mediante cartas. Por último, cuando descubrió el alter ego de Diluc, el héroe oscuro, no solo no lo delató, sino que le avisa de cuándo van a ir los caballeros al viñedo para que tenga una coartada preparada de antemano. En el fondo, los dos siguen colaborando de vez en cuando pese a sus diferencias, pues los une la voluntad de proteger Mondstadt. Y aunque su relación nunca volverá a ser la misma, es posible que en un futuro puedan hallar la manera de reconciliarse si encuentran suficientes puntos en común como para construir un nuevo puente que los una. Pero hablando de proteger Mondstadt, una de las grandes preguntas que rodean a Kaella es: ¿realmente está de parte de esta ciudad? ¿Hasta dónde llega su lealtad, si la hay, y es posible que algún día cambie de bando? Uno de los conceptos fundamentales sobre los que se sostiene este personaje es la idea de la decisión imposible. Kaella se halla constantemente dividido. ¿Debería ser leal a su tierra natal y cumplir la misión que le encomendaron, la de ser la última esperanza de Khaenri'ah?
¿O debería quedarse en la ciudad que lo recibió con los brazos abiertos y le dio la vida pacífica y tranquila de la que disfruta hoy en día, alejado de los asuntos de sus antepasados y sus turbias raíces? Si consideramos tanto la personalidad de Caella como la línea de voz que tiene Mona sobre él, parece que ha decidido simplemente quedarse en Mondstadt, convencido de que fuese lo que fuese que tuviese que hacer en el pasado, no le afecta ya. Pero si la astróloga está en lo cierto, lo cual está prácticamente garantizado, llegará un día en el que Caella, aunque no quiera, deberá tomar por fin esa decisión imposible que lo divide por dentro. De todas formas, si queremos especular sobre el futuro de Caella y su elección, deberíamos intentar responder a una cuestión esencial. ¿Cuál es o era la misión de Caella? La información que nos desvelan en su ficha es extremadamente ambigua: servir a los intereses de Canria. Lo primero que se puede deducir de esto, y además teniendo en cuenta cómo suele actuar Caella, es que es un espía, y de hecho podemos interpretar su constelación como un sutil indicio que apoya esta teoría. Pavo Ocelus hace referencia a los ojos del pavo real, sobre los cuales existe un mito griego, ¿cómo no? En resumen, Zeus le fue infiel a su esposa Hera con una sacerdotisa llamada Io. En algunas versiones del mito, Hera la convierte en una ternera blanca como castigo, mientras que en otras es Zeus el que la convierte para protegerla de la ira de su esposa. Sea cual sea el caso, Hera manda a uno de sus sirvientes más leales, llamado Argo, que vigile a la ternera. Argo tenía 100 ojos y nunca los cerraba todos a la vez porque siempre dormía cerrando la mitad y dejando los otros abiertos. Pese a ello, Zeus ordena a Hermes que lo mate, cosa que éste consigue adormeciéndolo del todo con la melodía de una flauta y decapitándolo después. Aún así, Hera decide recompensar la lealtad de su vigía poniendo sus ojos en el plumaje de los pavos reales, y de ahí surge la creencia de que estos animales tienen cientos de ojos con los cuales pueden verlo todo. La constelación de Caella es una referencia a este mito, no solo por su nombre, sino también por la tarjeta que conseguimos al subir la amistad con él a nivel 10. Ambas cosas aluden a los múltiples ojos de Caella, a su habilidad para saber todo lo que ocurre en Mondstadt, cosa que consigue gracias a su gran habilidad para recopilar información de donde sea y de quién sea. Sin embargo, esto no significa necesariamente que la misión que recibió Caella de su padre consistiese en el espionaje. Su ficha nos descubre otro detalle que podría ser clave para entender esto. El día en el que Crepus murió, cuando Caella llegó tarde a la escena y vio a su padre adoptivo ya muerto, lo que sintió fue alivio. Se sintió liberado y justo después culpable y avergonzado por esto. ¿Pero por qué sintió ese alivio al ver al maestro Crepus muerto? ¿Acaso su misión tenía algo que ver con él? No olvidemos que el padre de Caella lo dejó en las puertas del viñedo durante una tormenta, un lugar que quizá no es demasiado adecuado si lo pensamos bien. Si el objetivo era dejar al niño en Mondstadt, ¿no habría sido más fácil dejarlo cerca de las puertas de la ciudad o incluso dentro de la misma? ¿Por qué dejarlo en los terrenos del viñedo? A no ser, por supuesto, que el objetivo fuese concretamente que Crepus Ragenwinter se quedase con él. En este caso, incluso podemos especular que dejarlo abandonado durante una noche tormentosa fuese parte del plan, ya que ¿quién rechazaría a un niño abandonado durante un tiempo tan terrible? Otro detalle que me llamó mucho la atención de la ficha de Caella y su posible misión es la dinámica que tenía con Diluc cuando ambos formaban parte de los Caballeros de Favonius. Durante esta época, Caella hacía el papel de apoyo, de amigo y de consejero para Diluc, asegurándose de que éste superaba todos los obstáculos que se le ponían por delante. Y justo después, la ficha de Caella afirma que solo falló en su deber una vez, el día en el que Crepus murió. E inmediatamente tras esto, Caella se lo confesó todo a Diluc y se enfrentó a él de igual a igual por primera vez, dejando de lado su existencia a la sombra de su hermano. También debo decir que es posible que este deber que menciona la ficha de Caella aquí no sea literalmente un deber impuesto, sino que se refiere más a responsabilidades familiares en general, a algo más simbólico. De todas formas, es información que puede llegar a ser importante, así que creo que debe ser expuesta. Quizá la clave para descubrir cuál es la misión de Caella, así como para entender bien su relación con Canria, reside en su pertenencia al clan Alberic. La primera vez que obtenemos algo de información sobre este clan fue en el evento Guerra Secreta. Durante este evento, si subíamos a lo alto de la sede de los caballeros, podíamos encontrar un ladrillo suelto tras el cual se escondía una caja que contenía cosas de lo más interesantes. La primera de todas era un papel bastante chamuscado, en el cual todavía se podían distinguir unas líneas que decían: «Recuerda siempre que, a pesar de no ser de sangre noble, el clan Alberic asumió la regencia después de que Irmin, el rey tuerto, quedase incapacitado. A pesar de que la resurrección de Canria haya sido imposible, el destino de los Alberic debe ser como un fuego imparable, no como unas cenizas muertas». Es más, estas líneas habían sido escritas 2 veces,
La primera vez por un niño y la segunda vez la mano de éste había sido guiada por un adulto, supervisándolo. También se nos revela que este papel fue rescatado del fuego contraviniendo una regla del clan Alberic según la cual todos los registros del clan deben ser eliminados. A juzgar por el resto de elementos de la caja, que eran unas conchas marinas, unas cartas de Diluc a Kaella y un parche antiguo, podemos declarar con toda seguridad que estas cosas pertenecen a Kaella. Y seguramente las líneas sobre el clan Alberic fueron escritas por Kaella y su padre, antes de que el niño fuese abandonado en Mondstadt. Gracias a esto, sabemos que el clan Alberic jugó un papel esencial en su nación de origen, al menos durante un breve periodo. Pero curiosamente dieron la regeneración de Canria por perdida. Aún así, el clan sigue existiendo en secreto y declarando que su destino debe ser como un fuego imparable, lo cual hace muy irónico el hecho de que Kaella tenga una visión crío. Poco después de este evento tuvimos otro, Cantar de Copas, en el que se nos revela un poco más de información sobre el padre de Kaella específicamente. A pesar de lo que se podía interpretar hasta ese momento según la ficha de Kaella, esa mirada de odio por parte de su padre, la misteriosa misión que lo encomendó, etc., parece que el padre del capitán de caballería realmente sentía haber dejado a su hijo solo en Mondstadt, pues durante este evento podemos escuchar unas breves palabras que presumiblemente le dijo antes de separarse de él para siempre. «Debes quedarte aquí. Eres nuestra única esperanza. Perdóname, Kaella». Y finalmente llegó la misión de Cariberto hace pocos meses, en la que nos desvelaron muchísima más información sobre este clan y sobre los orígenes de la Orden del Abismo. Fue un Alberic, Clotario Alberic, quien fundó esta facción enemiga hace casi 500 años, poco después del cataclismo y de la desaparición de su nación. Pudimos ver los momentos iniciales de la Orden del Abismo gracias a una alteración de las líneas ley que nos hizo vivir en primera persona un recuerdo de nuestro hermano o hermana, testigo real de los hechos. En resumen, Clotario Alberic era antiguamente un noble de Canria, un ciudadano de sangre pura. Clotario se enamoró de una mujer originaria de Mondstadt y tuvo un hijo ilegítimo con ella, Cariberto. Durante el desastre, como ya sabemos, todos fueron maldecidos. Al ser de sangre pura, Clotario recibió la maldición de la inmortalidad. Cariberto, al ser mestizo, se convirtió en un Hilichurl, lo que seguramente le acabó pasando a su madre también, al vivir en Canria pero haber nacido en otra nación. Cuando nos encontramos a ambos en la misión, Clotario está buscando desesperadamente una manera de devolverle la lucidez mental, la humanidad a su hijo, cosa que consigue gracias a la intervención del pecador, una entidad de la que hablaremos un poco más adelante. Poco después de recuperar su capacidad de hablar y de pensar coherentemente, Cariberto se ve superado por lo que parece ser la carga de la maldición. Tras ser envuelto en una aura oscura que recuerda a la energía del abismo y repetir que no puede más, Cariberto se quita la máscara. Por desgracia, no llegamos a ver lo que le pasa, pues nos desmayamos, pero al despertar, Clotario declara que Cariberto se ha convertido en el telar del destino, que es el nombre en clave de la operación que está llevando a cabo la Orden del Abismo. Es más, al final de la misión cavamos en el jardín de la casa donde se escondían Clotario y Cariberto y podemos encontrar dos esqueletos, dos cadáveres que llevaban muchísimo tiempo enterrados ahí. Uno de ellos, el de un hombre, es más antiguo. El otro, una mujer con un pañuelo de seda atado al brazo, es un poco más reciente. El viajero o viajera concluye que estos dos esqueletos son los de Clotario Alberic y su amante, la madre de Cariberto, lo que significa que ambos encontraron la manera de deshacerse de la maldición. Clotario murió y la madre de Cariberto, que debería haberse convertido en Hilichurl, había muerto en un cuerpo humano. De Cariberto, sin embargo, no sabemos nada más. Y aquí es donde llega el momento de especular. ¿Quién o qué es el pecador? ¿Qué pasó con Cariberto después de esta misión y qué significa que se convirtió en el telar del destino? Y sobre todo, ¿qué papel juega Kaella en todo esto? Vayamos por partes. El pecador es una entidad de lo más misteriosa, que se manifiesta como una suerte de roca imbuida en una aura oscura y rodeada de cadenas, colgando en algún lugar misterioso que podemos concluir que se encuentra en las profundidades de la cima debido a la arquitectura y la música que podemos escuchar. Los Hilichurls que acuden como en peregrinación a este lugar se postran ante él, así como lo hace Clotario, invadido por una necesidad de adorar a este ente. Además, el hombre nos cuenta que al ver al pecador sintió algo que llevaba mucho tiempo sin experimentar: paz. Esta sensación que describe Clotario parece ser similar a la que provoca la fuente de la ciudad invertida de la cima. Los Hilichurls van a morir allí, y hasta Dainsleif nos cuenta que siente que la maldición que lo corroe por dentro disminuye ligeramente, su cuerpo gritándole que se quede allí. Es decir, tanto el pecador como esta fuente pueden contrarrestar de alguna manera la maldición de los dioses, neutralizarla ligeramente.
Muy recientemente, en la misión Yevarena del bien y el mal, se nos presentaron diversas formas de energía como la yevarena y la zosita, pero más importante, nos introdujeron el concepto de las energías que se complementan y contrarrestan, poniéndonos como ejemplo la energía del abismo, que descompone la energía elemental de Teyvat, y la propia yevarena, que es equivalente a la energía del abismo y puede contrarrestarla. Menciono todo esto porque el hecho de que el pecador pudiese retirar parcialmente la maldición de Cariberto significa que existe una energía capaz de contrarrestar y neutralizar el poder de los dioses. Y recordando otra misión muy reciente, la segunda misión legendaria de Najida, Apep nos cuenta que el rey dragón creía que lo que podría combatir el orden celestial es nada más y nada menos que el conocimiento prohibido. Teniendo todo esto en cuenta, es posible que el poder del pecador resida en ese conocimiento prohibido, el cual además sabemos que viene o se puede encontrar en el abismo. Y más curioso todavía, lo que dice el pecador antes de transmitirle algo de poder a Clotario es: «Adelante, trasciende, ve más allá del destino que te fue concedido». Parece que el pecador es plenamente consciente de los efectos de esa aura o poder suyo que le otorga a Clotario y por extensión a Cariberto, un descanso de la maldición de manera totalmente intencionada. Además, este ente rechaza la adoración que le muestran tanto Clotario como los Hilichuls, afirmando que es simplemente un pecador, nada parecido a un dios. Pero lo más fascinante del pecador es que nos habla a nosotros directamente, a pesar de que no estamos viviendo esos acontecimientos realmente, sino viéndolos en primera persona desde los ojos de nuestro hermano o hermana. Y cuando hacia el final de la misión le contamos esto a Dainsleif, él nos dice que el pecador podría habernos visto, que el hecho de que todo hubiese sido un recuerdo del pasado no es un obstáculo para él. De esto podemos deducir varias cosas. Primero, que Dainsleif sabe perfectamente qué o quién es el pecador, y segundo, que o bien el pecador no está limitado por las reglas del tiempo, o bien debe tener algún tipo de vínculo muy profundo con las líneas ley y los recuerdos del mundo, algo que le permita ver o incluso existir en diferentes puntos temporales a la vez. Teniendo en cuenta todo esto, parece que el pecador es un ente extremadamente poderoso salido de las entrañas del abismo, o algo así. Pero, ¿y si su identidad fuese mucho menos abstracta? Circula una teoría por la comunidad de Genshin que afirma que el pecador es Cariberto, aunque en un primer momento no tiene demasiado sentido. Si el pecador existía antes de que Cariberto recuperase el habla y se convirtiese en el telar del destino, es imposible que Cariberto se convirtiese en el pecador, ¿verdad? Pero claro, hemos visto que el pecador puede saltarse hasta cierto punto en las leyes del tiempo, o al menos no se ve tan restringido por ellas como debería. En ese caso, podríamos hallarnos ante una paradoja temporal. ¿Y si el pecador pudo devolverle la lucidez a Cariberto porque todo eso ya había ocurrido y fue un escenario del tipo de Cariberto se cree a sí mismo? Después de todo, la teoría de que todo Teyvat se haya inmerso en un samsara, en un bucle temporal, parece cobrar más sentido conforme más avanza el juego. ¿Y si Cariberto se convirtió en el pecador en uno de esos bucles y desde entonces se convierte a sí mismo en bucles posteriores? Sinceramente, no soy demasiado fan de esta teoría. Los bucles temporales son un recurso complicado, y si todavía ni siquiera estamos seguros de que el viaje que estamos haciendo por Teyvat es un bucle, no veo nada apropiado en revesar demasiado nuestras especulaciones para hacerlas tener sentido mediante paradojas temporales. Por eso pienso que el pecador es una entidad separada a Cariberto, y que la importancia de este niño reside en otro aspecto de sí mismo, en el legado que ha dejado a las generaciones posteriores hasta llegar finalmente a Kaella. Y tengo que mencionar también otra teoría popular, la que afirma que Kaella es el pecador. Una vez más, habría que manipular un poco la línea temporal y tirar de paradojas para hacerla encajar, pues significaría que Kaella convirtió en el telar del destino a un ascendiente suyo, a alguien que existía antes de nacer él. Por eso opino lo mismo que con la teoría de que Cariberto es el pecador. Me parece que no encaja y que el pecador es un ente completamente diferente, incluso separado del clan Alberic. Pero ahora que hemos hablado un poco sobre este clan, el telar del destino y la fundación de la Orden del Abismo, quiero retomar un punto anterior para relacionarlo todo, el punto de la misión de Kaella. Fue el clan Alberic el que gobernó en Canria durante su final y el que fundó la Orden del Abismo, teniendo Cariberto el poder de reescribir el destino. Sin embargo, en el papel que guarda Kaella detrás de aquel ladrillo suelto, parece que el clan ha dado por perdida la misión de restaurar Canria, misión que nuestro hermano o hermana sigue intentando llevar a cabo junto a la Orden del Abismo. Esto separaría al clan Alberic de los planes de la Orden del Abismo, lo cual resulta sorprendente. Sin embargo, el propio Kaella tiene una teoría que me llamó la atención. Cuando hablamos con él en la misión de Cariberto, nos dice que tal vez su padre lo dejó en Mondstadt porque quería simplemente que tuviese una vida mejor, que pudiese crecer y vivir alejado de la carga y el legado de su apellido. De hecho, Dainsleif nos confirma él mismo que Kaella no sabía nada sobre el vínculo del clan Alberic con la Orden del Abismo, pues si lo supiese no revelaría su nombre completo tan alegremente.
Además, cuando Dainsleif desvela que Kaella es un descendiente del fundador de esta orden, este se muestra genuinamente sorprendido. Si enlazamos esto con las palabras que recuerda Kaella que le dijo su padre en el evento Cantar de Copas, esa teoría que tiene cobra bastante sentido. Pero entonces, ¿por qué decirle que lo dejó en Mondstadt para servir a los intereses de Canria? ¿Por qué Kaella es la última esperanza de esta desaparecida nación? Pues aquí viene mi teoría. La misión de Kaella es simplemente vivir, al menos de momento. No es la última esperanza de Canria porque tenga alguna tarea o misión concreta, sino por una cualidad suya que ha heredado de un antecesor, de Cariberto concretamente. El título de Telar del Destino que recibe Cariberto es una alusión a su poder para cambiar el destino, poder que recibió del pecador, un ente capaz de contrarrestar el poder de los dioses, al menos en cierta medida. Vemos con nuestros propios ojos cómo los padres de Cariberto se libraron de la maldición, tanto de la maldición de la inmortalidad como la de convertirse en monstruo. El destino de ambos, decidido por los dioses, fue alterado. Y tal vez este es el poder de Cariberto, un poder que pudo transmitir a generaciones posteriores hasta llegar al presente, a Kaella. Por eso él sería la última esperanza de Canria, porque es la clave para deshacerse de la maldición. Incluso podemos enlazar esta hipótesis con el misterio tras el ojo derecho de Kaella. En el evento Guerra Secreta se nos desvela que Diluc lo hirió en este ojo, pero esa no es la razón por la que siempre lleva un parche tapando el mismo. En una de sus cartas, el propio Kaella dice: «Toda una vida fingiendo que solo veía por un ojo para engañar a los demás, y de repente llegó el día en el que se hizo realidad». Esto nos confirma que Kaella siempre ha llevado un parche que tapa su ojo derecho, y que antes de ser herido por Diluc se ponía este parche con el propósito de ocultarlo, no porque su ojo estuviese mal. En la línea que tiene Kaella sobre Fischl, bromea diciendo que su parche debe significar que pertenece a un linaje real, cosa que al final acaba no distando demasiado de la verdad. Puede que Kaella no sea de sangre noble, pero su clan gobernó una nación. Y más aún, en su misión legendaria, Kaella dice que su parche es una herencia de su abuelo, algo que en ese momento parece completamente falso, una mentira penosamente construida. Pero, ¿y si resulta ser verdad? Puede que su abuelo sea específicamente Cariberto, y que como él tenga un poder o habilidad que se manifiesta o reside en su ojo derecho. Después de todo, nunca llegamos a ver la cara de Cariberto tras la máscara. Y para ponerle un lacito a esta teoría mía, si consideramos que Kaella tiene el poder o el potencial de revertir la maldición de los dioses y este poder reside en su ojo derecho, tiene todo el sentido que Diluc, cegado por la ira cuando Kaella le confesó toda la verdad, buscase precisamente herirlo ahí. El punto principal de Kaella como personaje y lo que le da un mayor potencial a la hora de jugar un papel cuando llegue el clímax narrativo del juego es la decisión que deberá tomar: Mondstadt o Canria. ¿Cumplirá su papel como la última esperanza de la nación desaparecida, signifique lo que signifique esto? ¿O preferirá quedarse en Mondstadt y continuar su vida pacífica, si eso es posible siquiera? Lo que sí puedo aventurarme a teorizar es que, tal y como afirma Mona, llegará un momento en el que el destino de Kaella lo alcanzará y se verá obligado a actuar. Serán unas circunstancias extremadamente difíciles, deberá tomar una o varias decisiones imposibles, pero sobre todo seguramente se verá forzado a revelar toda la verdad de nuevo. El velo de las mentiras bajo el que se esconde será retirado y finalmente podremos verlo, tanto los jugadores como el resto de personajes, tal y como es, con todas sus facetas al descubierto. El capitán de caballería de los caballeros de Favonius, el hermano adoptivo de Diluc, el nieto que todos los ancianos de Mondstadt sueñan, la última esperanza de Canria. Todos estos Kaellas conforman el Kaella real, como un mosaico multicolor con sus luces y sus sombras. En el momento en el que todas estas facetas sean reveladas, ¿cuál escogerá Kaella para seguir adelante? ¿O de hecho, tendrá siquiera la posibilidad de escoger, o será obligado a la fuerza a cumplir su papel como la última esperanza de Canria? Al fin y al cabo, el destino de todos los habitantes de Teyvat está escrito en las estrellas, inalterable e inevitable. A no ser que, efectivamente, Kaella haya heredado aquello que convirtió a su ancestro Cariberto en el telar del destino, capaz de volver a tejer los hilos del mismo. Y hasta aquí vamos a llegar por hoy. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, déjame un like. Si te gustaría ver más vídeos sobre lore, teorías y especulaciones en un futuro, suscríbete. Y si te gustaría añadir algo a lo que he dicho en este vídeo, discutir sobre algún punto o simplemente compartir tus opiniones, deja un comentario aquí abajo. Aparte de YouTube, estoy también en TikTok, donde subo clips de estos vídeos y alguna cosa más próximamente, y en Twitter, por donde me paso de vez en cuando para dar señales de vida. Nos vemos en el próximo vídeo.